Bien, estamos en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, un capítulo muy difícil, como les dije la semana pasada. Difícil por el tema que se trata en él, por el tema con el que se está lidiando. Se está lidiando con el adulterio, y no solamente con el adulterio, sino el adulterio de David con Betsabé. Y como todos sabemos, David es el rey de Israel, el mejor rey que Israel jamás haya tenido. Hemos visto a David numerosas veces descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Hemos visto a David comportarse de una manera piadosa, de una manera honrosa, aún en los tiempos más difíciles de su vida. Hemos visto cómo la persecución, hemos visto cómo las agresiones de Saúl, hemos visto cómo las pruebas por las que ha pasado, siempre las ha pasado de la mano de Dios, siempre ha buscado en Dios la dirección en la que debe de ir y siempre ha buscado honrar a Dios en todo lo que hace, porque Dios para él era, o honrar a Dios con su vida era lo más importante para él en algunas partes de su vida. Pero cuando llegamos al capítulo 11, llegamos a un capítulo bastante difícil. Como les dije la semana pasada, cuando yo estaba pequeño y me contaban las historias de David y de cómo mató a Goliat y de cómo era un pastorcillo, etcétera, etcétera, para mí era un gran héroe, era grande ante mis ojos. Pero luego me aparté de los caminos del Señor por el tiempo de mi adolescencia y parte de mi juventud. Y después de que regresé a la iglesia y seguí con la historia de David y volví a tomar la Biblia y volví a leerla y empecé a estudiarla más cuidadosamente, me encontré a un David ya crecido, ya adulto, a un David que, si bien es constantemente descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, también es un hombre en todo el sentido de la palabra, y es un hombre finalmente caído, pecador, en necesidad de la gracia de Dios, que es tentado y que cae en el pecado con la misma facilidad que todos nosotros caemos. Vemos aquí en David un ejemplo no solamente de lo que es un hombre piadoso y un hombre que busca el corazón de Dios y que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero vemos también en David a un hombre común y corriente. Y creo que eso es muy buen recordatorio al ver todo lo que es la vida de David, de que nosotros si hemos aceptado a Cristo, si hemos venido al Señor, Él nos ha tomado a nosotros, ha hecho todas las cosas viejas que pasen y nos ha hecho completamente nuevos, nos ha hecho criaturas nuevas. Pero desafortunadamente estamos en un mundo caído y vivimos en un cuerpo vendido al pecado. Y nuestro corazón, que es en lo que normalmente confiamos para que nos dicte lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que es bueno y lo que es malo. El profeta Jeremías nos dice que es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Y la Biblia constantemente nos está haciendo un llamado a que nos examinemos, a que examinemos nuestro corazón, a que veamos si estamos en el lugar en donde debemos de estar. Y nos dice también Pablo a través del libro de Romanos que las cosas que se escribieron antes se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación. De manera que todo lo que estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento y lo que estamos viendo acerca de la vida de David es para que nosotros nos veamos en él y nos veamos en el espejo de la palabra de Dios y nos demos cuenta en dónde nos encontramos espiritualmente. Porque es de provecho y es saludable para nosotros estar constantemente viendo en dónde nos encontramos, para que sepamos si nuestra vida está haciendo lo que debe ser delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros como cristianos somos la luz y la sal del mundo. Entonces tenemos que ver si estamos cumpliendo con el cometido que Dios nos ha dejado. Estamos alumbrando la luz de Cristo en este mundo. Estamos dando el sabor a Cristo al mundo en donde nos desenvolvemos, en los lugares en donde tenemos nuestro círculo de influencia. Estamos llevando la fragancia de Cristo para aquellos que se salvan, ¿verdad? Que es un olor fragante para los que se salvan. O estamos llevando el olor de muerte para los que se pierdan, para que sepan que se están perdiendo. Entonces es grande la misión que tenemos. Sí, ya somos salvos, sí, ya hemos sido transformados, pero Dios nos salvó, no para que estemos sentados en las bancas, no para que estemos sentados sin participar en el proceso de la redención del mundo, sino nos ha salvado para poder usarnos como vasos, aun cuando frágiles, que van a ser llenados de su gloria para llevar el mensaje de salvación a la humanidad. Y eso es lo que nuestra vida debe ser diariamente. Ese debe ser nuestro propósito, levantarnos y hacer todo lo que hacemos, trabajar, cuidar de nuestra familia, etcétera, etcétera, pero también llevar la luz de Cristo a toda la gente con la que tenemos contacto. Entonces tenemos que estarnos viendo, tenemos que estarnos examinando, de nuevo, no porque vayamos a ser condenados por Dios, sino porque tenemos que estar viendo si estamos en donde debemos estar.
La semana pasada vimos los primeros 5 versículos del capítulo 11 de Segunda de Samuel y vimos cómo David, este hombre conforme al corazón de Dios, fue tentado como cualquiera de nosotros es tentado. Y al hablar de cualquiera de nosotros no estoy hablando únicamente de los caballeros, estoy hablando de las mujeres también. Porque así como los hombres somos tentados y tenemos la propensidad a ser tentados por ciertos pecados, las mujeres también tienen la propensidad a ser tentadas por cierto pecado y a darse, venderse, entregarse a ese pecado pensando que no es de gran consecuencia. Pero sí lo es porque cualquier pecado va en contra de la ley de Dios. Ahora, de una de las cosas que podemos estar seguros en cuanto al pecado es que el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, no le hace que sea pequeño el pecado, no le hace que sea grande el pecado. Siempre que pequemos vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y es lo que vamos a ver aquí hoy. Y tenemos de nuevo que tener cuidado porque las consecuencias de ese pecado o el pensar que tenemos que pasar por esas consecuencias nos puede llevar a hacer cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a poder hacer. Nos puede llevar a hacer cosas que nunca nos imaginamos que estaba en nosotros hacer. Pero por la presión del pecado y por la presión de mantener nuestra imagen de ser seres piadosos por ser cristianos, de ser seres santos por ser cristianos, de ser seres cambiados y nuevos por ser cristianos, a veces esa presión nos lleva a querer mantener nuestra reputación libre de cualquier acusación y nos lleva a tratar de encubrir nuestros pecados y caemos en una espiral hacia abajo que nos lleva a cometer cosas atroces como lo que vamos a ver. ¿Sí? Una de las consecuencias del pecado, según lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, es que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. Y vamos a ver cómo aquí, aun cuando David y Betsabé no murieron por el pecado que cometieron, y quiero hacer hincapié en que los dos cometieron el pecado de adulterio. Si bien David como rey fue el que lo inició, si bien David como rey fue el que sedució o sedujo a Betsabé para cometer el pecado, de todas maneras ella también cometió pecado porque ella pudo haber dicho: soy una mujer casada, así es que digas lo que digas y seas quien seas, no me voy a someter a lo que me estás pidiendo porque va en contra de la ley de Dios. No lo hizo así. Sí, pudo haber sido intimidada porque David era el rey, sí pudo haberse sentido obligada porque el rey era el que la estaba llamando, pero de todas maneras ella debió haber sabido en su mente y corazón que lo que estaba pidiéndole el rey era pecado. Y cuando se nos pide que pequemos, cuando se nos pide que hagamos algo que sea antibíblico, que no sea ético, que vaya en contra de la ley, ya sea humana y mucho más de Dios, y vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice, debemos decirle a la persona no. Y no nos importa que sea el rey, no nos importa que sea el presidente, no nos importa que sea el gobernador, no nos importa que sea el presidente municipal, y sí, no nos importa que sea nuestro mismo pastor. Si lo que nos está pidiendo es desobedecer la voluntad de Dios y lo que claramente está escrito en la Biblia, debemos decir que no. Las consecuencias al pecado que cometieron no se hicieron esperar. Y lo que sucedió fue que Betsabé quedó embarazada. Y por David querer cubrir su pecado, por David querer salvarse de las consecuencias del pecado, empezó a idear en su mente cosas que podía hacer para que su pecado no fuera sorprenderlo y así ser avergonzado por lo que había hecho, porque era el rey. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y por el pecado que ellos cometieron, y porque el pecado trae muerte, va a haber cuando menos 2 personas inocentes que van a morir. Vamos a ver acerca de una de ellas en este capítulo, el otro lo vamos a ver más adelante. Pero el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Sí? El pecado siempre tiene consecuencias. Y porque David no quiere ser sorprendido por su pecado, lo vamos a ver aquí en este capítulo, tratar de cubrir su error por medio de la manipulación, el engaño y finalmente el asesinato. ¿Y saben qué? La verdad de las cosas es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos en algún pecado, una de las primeras cosas que empezamos a pensar, una de las primeras cosas que empieza a pasar por nuestra mente es: ¿qué puedo hacer para que esto no sea descubierto? ¿Qué puedo hacer para que nadie se entere de esto?
Porque si alguien se entera de esto, voy a tener serios problemas. Si mi esposa se da cuenta, si mi esposo se da cuenta, si mis hijos se dan cuenta, si se dan cuenta en la iglesia, si se dan cuenta en el trabajo, van a perder la imagen, van a perder el respeto, van a perder la vista que tienen de mí y me van a poner en una luz en la que se va a ver claramente lo que verdaderamente soy. Pero desafortunadamente, aquí en la tierra y bajo nuestro sistema carnal de vida en el cual vivimos, hay solamente una manera de cubrir el pecado. ¿Y saben cuál es esa manera? Con otro pecado. Cuando tratamos de cubrir el pecado aquí en la tierra, lo único que podemos hacer para cubrir ese pecado por nosotros mismos es cometer otro pecado. Para que no se nos sorprenda, para que no se nos descubra, empezamos a decir mentiras. Empezamos a tratar de justificarlo, empezamos a dar falsos testimonios, empezamos de alguna manera a tratar de aparentar que no es lo que es, lo tratamos de hacer menos de lo que es, o tratamos de justificarnos echándole la culpa a la otra persona, etcétera, etcétera, y tratamos de cubrir nuestro propio pecado. Y no se puede, porque la única manera de cubrir un pecado es con otro pecado. Y empiezan a juntarse los pecados, ¿verdad? Porque empezamos de nuevo a mentir, empezamos a dar nuestro propio punto de vista de lo que sucedió. Y empezamos a contárselo a diferentes personas y a cada persona le decimos algo diferente y tarde o temprano se nos olvida a quién le dijimos qué y de repente lo que dijimos a esa persona tratamos de volvérselo a decir y tenemos que acordarnos, ok, ¿qué mentira le dije a él? ¿Sí? Y luego encontramos otra persona y no nos acordamos qué mentira le dijimos y luego salen como que, eso no fue lo que dijiste la otra vez. No, ¿qué dije? ¿Qué dije? No, pues dijiste, pues sí, es eso, era lo que quise decir, no, es que me confundí, ¿sí? Estaba confundido. No me acordaba cuáles eran las cosas, pero así fue. Entonces empezamos a tratar de cubrir el pecado y la única manera de cubrirlo es con otro pecado y tarde o temprano el pecado nos descubre. La palabra de Dios nos dice eso. Entonces en el versículo 5, noten ahí de 2 de Samuel 11, después de que David se acostó con Betsabé, después de haberla visto en el patio de su casa bañándose, porque David andaba en la azotea y no debía ni siquiera estar en su palacio, debía de haber estado en la batalla con los amonitas como todo el resto de su ejército y sus generales. Sí, él se acostó con Betsabé y se nos dice ahí, pero Betsabé quedó embarazada ahí. Cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. Noten, Betsabé quedó embarazada. ¿Sí? Betsabé era casada. ¿Qué va a hacer Betsabé ahora? Se puede quedar callada, puede huir de su casa, puede irse a otra ciudad donde nadie la conozca, puede dejar a su marido para que su marido nunca se dé cuenta. Pero ella, sabiendo que David es el rey, va con el rey y le dice, Rey David, estoy embarazada. Ahora lo que vamos a ver a continuación en este capítulo es que parece ser, inmediatamente en el siguiente versículo, parece ser por lo que leemos que David ya estaba pensando, ya estaba en su mente, ya estaba calculando qué movimientos podía hacer para que su pecado, si de alguna manera había alguna consecuencia, no fuera descubierto, no fuera descubierto por nadie. Si ya él estaba maquinando en su mente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si me dicen esto, voy a hacer aquello. Si me muestran aquello, voy a decir esto otro. Si sucede esto, voy a tomar estas medidas, etcétera, etcétera. Y aquí parece ser, por lo que dice el versículo 6, que esto era lo que David ya había estado planeando y pensando. Es el versículo 6, entonces David envió un mensaje a Joab, ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita, y Joab cumplió sus órdenes. Noten, le envió un mensaje a Joab, el general que estaba al frente de la batalla, ordenándole que hiciera volver a Jerusalén a Urías el hitita, y Joab cumplió sus órdenes. Como vimos la semana pasada, David sabía que Betsabé era esposa de Urías el hitita. Y David conocía a Urías porque Urías, es mencionado en la lista de los hombres valientes de David en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 39. Entonces él sabía que él era su esposo. Y manda un mensaje a Joab y le dice, envía a Urías de nuevo a casa. Y aquí es en donde David trata de manipular la situación para tratar de mantener su pecado secreto,
para tratar de alguna manera librarse de las consecuencias de su pecado, pues Betsabé estaba embarazada. Noten lo que sucede en el versículo 7. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Y después de eso David le dijo a Urías: vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Noten, me imagino yo que Joab, cuando David le escribió para que le mandara a Urías a casa, no pensó mucho, no pensó que hubiera algo malo en ello. De hecho, lo que David le pregunta a Urías quizás era lo mismo que Joab había pensado. Oh, el rey quiere saber cómo están las cosas, el rey quiere saber cómo va la batalla, el rey quiere saber si hemos perdido, cuántos hombres hemos perdido, si muchos, si pocos, si ya tenemos citada la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que David le pregunta. Pero después de preguntarle eso, David le dice a Urías: ¿sabes qué? Vete a tu casa y ponte cómodo. Quítate las sandalias, lávate los pies, date un baño. ¿Sí? Duerme en tu propia cama. Duerme con tu esposa. Disfruta de este tiempo de descanso que te doy. ¿Sí? Y aquí es obvio lo que David quiere hacer. ¿Sí? Mandó decirle a Joab que le enviara a Urías, el esposo de Betsabé, con el pretexto de que quería saber cómo iba la batalla. Y una vez que Urías llega y David pone en marcha su plan, vemos el verdadero corazón de David. Vemos el verdadero corazón de David. Esto es muy importante porque, de nuevo, David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí lo que empezamos a ver desarrollar, lo que empezamos a ver revelado en el corazón de David es que en este caso David no estaba nada cerca de Dios. David no estaba buscando el corazón de Dios. David estaba tratando, inclusive podríamos decir, de engañar a mismo Dios, tratando de cubrir su mismo pecado. Y todo esto, todas estas ideas, todos estos planes, todos estos movimientos estaban saliendo del corazón de David. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? El profeta Jeremías dice que el corazón es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? ¿Saben que nuestros corazones están llenos de maldad? Nuestros corazones están llenos de engaño. Nuestros corazones están llenos de pecado. Y quizás usted esté pensando: pastor, quizás el suyo sea así, pero el mío no es así. Yo no tengo nada de esas cosas en mi corazón. Yo soy muy buena persona. Soy muy buena persona y desde que vine a Cristo he buscado servirle y he buscado hacer lo bueno y he buscado hacer lo correcto y he buscado ser honorable. Estoy seguro. ¿Ok? Pero la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 15 y el versículo 19: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Pero usted quizás diga: pastor, lo siento mucho, pero nada de eso está en mi corazón. Yo se lo he entregado a Cristo y Él lo ha sacado completamente, lo ha desarraigado de mi corazón. Nada de eso. Ok. Déjeme decir, ¿no ha tenido ningún mal deseo en su corazón en la última semana? ¿No ha deseado algo malo? Algo que sabe que va en contra de la voluntad de Dios, ya sea para usted o para otra persona. Nada. Que libre de ese pecado. Okay. ¿Qué tal homicidios? No ha matado a nadie. ¿No? Ni al que se le atravesó en el freeway. No le dieron ganas de si trajera una pistola, de darle de balazos. ¿O qué tal a su hijo que se portó mal, que se está portando mal, que no le hace caso, que descubrió que está usando drogas, que descubrió que está tomando alcohol? No le dieron ganas de ponerle fin a la cosa de una vez por todas. Oh, ¿qué tal su cónyuge? Quítate de aquí porque si no me dejas, te mato ahorita mismo. Okay.
Los adulterios. El Señor Jesucristo dijo, han escuchado a los antiguos decir, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si ves a una mujer para desearla, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Y las mujeres también, para con los hombres. Si han deseado que su marido fuera más como el marido de fulano de tal. Eso es adulterio. Es adulterio en el corazón. El hombre ve a una mujer y, estoy admirando las cosas bellas que hizo Dios. ¿Okay? Es adulterio en el corazón. Las fornicaciones. No, pastor, ahí ya se me está pasando, ahí sí. No. Ok. ¿Ves pornografía? ¿Ves novelas en donde están llenas de innuendos sexuales y en donde básicamente si se quitan las cobijas de encima podría ser pornografía misma? Vas a ver películas clasificadas R en donde hay asesinatos y donde hay todo tipo de actos sexuales y todo tipo de violación. Todo eso es fornicación. No tenemos que cometerlo. Pablo dice que mucha gente no solamente lo comete, sino que se deleita cuando ve a otros cometerlo. Mi mamá lo dijo mejor. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Estamos disfrutándolo, estamos viéndolo. No hay ningún sentir de que no debo de ver eso. No hay ningún sentir de que eso está mal, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Eso no debería yo ni siquiera de pensarlo. Ahí están. Robos. No, pastor, yo seré lo que usted quiera, pero no soy ladrón. Anda en el mercado, llega donde están las uvas y dice, me voy a comer estas 6 uvas. Si están dulces, compro toda la libra, pero si no están dulces, pues ni modo. ¿Sabe qué? Si no llega a la caja registradora y dice, me comí 6 uvas, aquí está $1 por ellas, y se sale sin decir nada, se las robó. Se las robó. Podemos ponerle de, estoy calando, pero en realidad se las robó. Falsos testimonios. ¿Ok? ¿Ya supiste lo que andan diciendo de la hermana fulana de tal? Digo, yo no sé si sea cierto o falso. Yo nada más te lo digo para que nos pongamos a orar por ella, en caso de que sea cierto. ¿Sabe qué? Si no sabe si es cierto o falso, no lo diga, porque si es falso, usted es culpable de dar falsos testimonios. Blasfemias. Pastor, ahí sí, ahí es el límite. Blasfemo no soy. ¿No? Dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero cuando llega el momento entre decidirse a hacer lo que Dios dice en su palabra o hacer lo que su corazón le está dictando, decide que va a hacer lo que está dictando, está blasfemando contra Dios. Dice que Dios dice ciertas cosas cuando Dios no las dice, o dice que Dios hace ciertas cosas cuando Dios no las hace, o dice que Dios no dijo ciertas cosas viendo que su palabra lo dice muy claramente, o dice que Dios no hizo algo en la que su palabra nos dice claramente que sí lo hace. Está blasfemando contra Dios, está usando el vano en nombre de Dios. ¿Y sabe de dónde sale todo eso? Del corazón. ¿Saben qué es muy bueno para sacar lo que verdaderamente tenemos en el corazón? Las pruebas. ¿Sí? Esposas y esposos, padres e hijos. Su esposa y su esposo no son los que los hacen reaccionar a ellos como reaccionan. Es que tú me haces hablar. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, es que tú harías hablar a un santo. O sea, yo tengo la culpa de todo lo que ella, cómo reaccionaba. No, nuestra reacción es nuestra responsabilidad. Lo que mi esposa está haciendo no está causando que yo reaccione como reacciono. Simplemente está revelando lo que ya hay en mi corazón y es como quiero reaccionar. Lo que su esposo hace no está causando que usted reaccione como reacciona. Simplemente está revelando lo que ya hay en su corazón
Y eso Dios lo está usando para revelarle a usted lo que hay en su corazón. Así es que si usted es gritona, ¿sí? Cuando se enoja con su esposo, no es porque su esposo la haya vuelto gritona, es porque siempre ha sido gritona, pero el comportamiento de su esposo simplemente está revelando eso. Así es que si usted es maldiciente, ¿sí? Y ya está acostumbrado a hablar con chines y jotas, como dice mi mamá, su esposa no lo está haciendo hablar de esa manera. Eso es lo que hay en su corazón y el problema simplemente está revelando lo que ya hay en su corazón. No le eche la culpa a ella. Padres, hijos, igualmente. ¿Sí? Igualmente. Tenemos que tener cuidado con el corazón entonces. Y no podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos con que, no, es que yo muy dentro de mi corazón, yo soy bueno, pastor, yo soy buena. Pero mi esposo y mis hijos, pero mi esposa y mis hijos, mis trabajadores, mi patrón, ellos me hacen malo, ellos tienen la culpa. Si tan solo ellos no fueran parte de mi vida, yo sería un santo. ¿En serio? Malos deseos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. ¿Saben en dónde se encuentran en mayor abundancia? En nuestro corazón. Por eso lo que cantamos ahorita, renuévame, cambia mi corazón. Tiene que ser más que un canto, tiene que ser una plegaria a Dios para que constantemente nos esté renovando, nos esté cambiando, nos esté haciendo las personas que Él quiere que seamos. Corazón de David entonces es revelado claramente aquí. Pero también esta situación nos revela el corazón de Urías. ¿Ok? El corazón de Urías. La misma situación ahora nos va a revelar el corazón de Urías. Noten en el versículo 9, los versículos 9 y 10. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Y cuando le dijeron al rey que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Noten, aquí vemos que Urías era un hombre de honor, era un hombre recto, era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo correcto aunque le costara a él. Porque pudo haberse ido a su casa, pudo haberse ido a dormir a su cama, pudo haberse ido a dormir con su almohada, pudo haberse ido a comer en su casa una comida bastante buena porque el rey le había enviado comida de su mesa. Pero ¿qué decidió? Decidió quedarse con los siervos del rey en lugar de hacer algo que sin él saber, ¿sí?, iba de alguna manera a ser deshonroso delante del rey y delante de Dios. Y noten que David sigue con su obra de manipulación. Le dice: hey, Urías, ¿qué te pasa? Yo soy el rey, te quiero bendecir y quiero enviarte a tu casa para que pases ahí la noche. Pero no lo hiciste. ¿Qué te pasa? Noten la respuesta de Urías en el versículo 11. Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Noten cómo Urías no está pensando en sí mismo, no está pensando en su comodidad, no está pensando en lo bueno que él pudiera recibir, está pensando en sus compatriotas que están en el campo de batalla, que están luchando por Israel en el nombre de David. Y mientras ellos estén en donde están y no hay forma en la que él pueda ir a disfrutar de las bendiciones que el rey le quiere dar. Si esto fuera un juego de béisbol, diríamos strike one para David, ¿verdad? Strike one. Quiso jugar a la pelota, ¿sí? Y pensó que Urías iba a ser algo fácil convencerlo. Viene de la batalla, está cansado, extraña a su casa, extraña a su esposa, lo mando a dormir allá, lo mando a dormir con ella y me libro de la situación. Pero no se puso a pensar que Urías le iba a mandar este
curvonón bárbaro, y no le pega. Y strike one. Versículo 12 sigue diciendo: entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Noten aquí, David decide que va a poner a Urías en un espíritu de fiesta. Lo va a emborrachar, le va a dar alcohol, le va a dar vino para que se emborrache y por medio del vino se despierte en él quizás su apetito sexual, quizás despierte en él sus deseos de ir a estar con su esposa. Y saben que a propósito, aquí vemos una razón por la cual nosotros como hijos de Dios deberíamos de abstenernos del alcohol. ¿Sí? Porque el alcohol nos pone en cierta, ¿verdad?, situación en la que nos llama, nos incita a hacer cosas que nunca haríamos si no fuera bajo sus influencias. Y David sabe aquí, sabe lo que está haciendo. Y le da vino a Urías y lo pone borracho y quiere que vaya a su casa para que se acueste con su esposa y ella pueda decir que el bebé con el que está embarazada era de Urías. ¿Saben qué? No deja de asombrarme cómo alguien que se había portado tan piadosamente durante el tiempo en el que había sido perseguido y atribulado por sus enemigos, ahora se está comportando de esta manera. Sí, mi héroe, el héroe más grande de la Biblia después de Jesucristo, comportándose de esta manera. Lo vemos comportarse de una manera egoísta. ¿Sí? Lo vemos un hombre dispuesto a comprometer la conciencia de otro hombre, de Urías, con tal de calmar la culpa que su propia conciencia lo hacía sentir. Y estaba metido en una espiral hacia abajo en el que cae toda persona cuando trata de lidiar con su pecado a su propia manera, y no por medio de la confesión y del arrepentimiento. Cuando se trata de lidiar con el pecado por cualquier otra manera que no sea la confesión del pecado y el arrepentimiento de él, nunca vamos a poder ser libres del pecado. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión. Tenemos que lidiar con la situación. Y mientras estamos en esta situación en la que se encontraba David, somos como los hombres impíos, somos como los hombres arrogantes, somos como los hombres malvados, son como aquellos que no conocen ni piensan en Dios cuando están haciendo lo que están haciendo. En el Salmo 36, los versículos 1 al 4, leemos lo siguiente: la maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Deja de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado hace planes malvados. Va por el mal camino y disfruta de su maldad. Wow, esto está describiendo a David ahorita. ¿Sí? Está describiendo a David ahorita. No vemos en David ningún temor a Dios. ¿Sí? Está seguro que con todo lo que está haciendo su maldad no va a ser descubierta, por lo tanto no va a ser condenado, como dice el versículo 2. ¿Sí? Dejó de ser sabio y de practicar el bien y ahora está practicando la maldad, creyendo que nadie lo está viendo, que nadie se está dando cuenta. Y aún mientras está acostado está haciendo planes malvados para en caso de que el plan anterior fallara. Este es David. Y esto es lo que está haciendo. En el Salmo 10, los versículos 2 al 4 leemos: arrogante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto, se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Noten, David no estaba buscando a Dios para nada. No, Dios era lo último que quería en sus pensamientos. David lo único que quería hacer era librarse de las consecuencias de su pecado y está dispuesto de hacer lo que tenga que hacer para que eso suceda. Triste, ¿no creen? Y todos podemos caer en ese mismo error.
Porque no hay tentación que no le sea común a todo hombre. Todos podemos hacer lo mismo cuando nos vemos atrapados entre la espada y la pared y sabemos que hemos cometido algún pecado y queremos esconderlo para que nadie se dé cuenta de lo vil y malvado que es nuestro corazón. Que queremos, mi mamá siempre ha dicho, no hay peor ciego que ¿quién? Que el que no quiere ver. Mientras sigamos diciendo, oh, no es que yo soy bueno, muy dentro de mi corazón hay pura bondad, muy dentro de mi corazón yo no soy igual de malo que todos los demás, hay muchas personas mucho más malas que yo. Mientras sigamos diciendo eso de nosotros mismos, nos vamos a seguir engañando a nosotros mismos y no vamos a darnos cuenta cuando necesitemos ir a pedir perdón delante de Dios con un corazón contrito y humillado, buscando que Él nos perdone, porque soy bueno, o cuando menos no tan malo como los demás. Y eso es algo que Satanás quiere que creamos de nosotros mismos, ¿sí? Porque el ver lo contrario es darnos cuenta de que tenemos que ir a confesarnos delante de Dios, tenemos que ir a arrepentirnos delante de Dios. En ese estado está David, pero Dios no va a permitir que sus planes malvados funcionen como Él quiere. Job nos dice en Job capítulo 5, los versículos 12 y 13, hablando de Dios, desbarata los planes de los astutos y hace que sus proyectos fracasen. Atrapa a los malvados con sus propias artimañas y desbarata sus planes perversos. Vamos a ver que David va a tener que sufrir esas consecuencias. Y al ver David aquí que simplemente no va a lograr que Urías le siga el juego, se desespera por la situación y decide hacer lo impensable. Lo manda a su casa, se queda en el porche con los siervos, strike one. Lo emborracha y lo manda a su casa, se queda en el porche con los siervos, strike two. No da una David, no está dando una David. ¿Por qué? Porque no está con Dios, porque no está consultando a Dios, porque no está buscando el corazón de Dios, está haciendo lo que su propio corazón malvado le dicta que haga. Y déjenme decirles algo, siempre que seguimos lo que nuestro corazón nos dicta que hagamos, porque yo siento que eso es lo que tengo que hacer, la mayoría de las veces vamos a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Porque los cristianos no debemos ser movidos por nuestros sentimientos. Los cristianos debemos ser movidos por lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios a veces va en contra de todo lo que nosotros sentimos que debemos hacer. Pero si la palabra de Dios lo dice, hago a un lado mis sentimientos, hago a un lado mis pensamientos y hago lo que la palabra de Dios dice, confiando en que si soy obediente voy a recibir las bendiciones por esa obediencia. Amén. Entonces, al ver David que Urías no le va a jugar el juego, se desespera por la situación y decide hacer lo impensable. Noten, versículo 14, por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Y esa carta decía, pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. ¿Se dan cuenta aquí? Desde la noche anterior ha de haber estado David pensando, si no se va a su casa esta noche, no va a haber otra. Así es que si no se va a su casa esta noche y duerme con Betsabé para que piense que el niño con el que está embarazada es de él, vamos a tener que deshacernos de él. Y toma los pasos necesarios para que suceda. Y David aquí empeora su situación, porque ahora no solamente está involucrado él, no solamente está involucrado Betsabé, no solamente está involucrado Urías, sino que ahora va a involucrar también a Joab en su pecado y va así a manchar también la vida de Joab por medio de ese pecado. Versículo 16, así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David y entre ellos murió Urías el hitita. Noten por favor, es triste ver cómo en la mente de David, este siervo que había sido leal a él, este siervo que había estado con él en tantas batallas, ahora en la mente de David, este siervo se había convertido en su enemigo. Y los amonitas que sí eran sus enemigos, fueron usados por David para acabar con la vida de su siervo Urías. ¿Se veían cómo se voltearon los papeles ahí?
Aquellos con los que debía de estar luchando, con los que debía de estar peleando, se volvieron básicamente en sus aliados, porque los usó a ellos para matar a Urías. Y aquel que había sido su amigo durante 20, 25 años y había luchado fielmente a su lado, ahora se había convertido, David lo había convertido en su enemigo y decidió deshacerse de él, y Urías murió. Versículo 18 sigue diciendo: entonces Joab envió a David un informe de lo sucedido en la batalla, y al mensajero le instruyó: una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla? Recuerden cómo murió Abimelec, el hijo de Jerubbaal. Murió en Tebez porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. Eso lo podemos ver en Jueces capítulo 9, en el versículo 53. Y luego dice: ¿por qué se acercaron tanto a la batalla? Tú le dirás: también murió Urías el hitita. En otras palabras, mira, cuando vayas y le digas al rey lo que sucedió, él como militar va a saber que este movimiento es demasiado tonto. ¿Cómo nos vamos a acercar tanto a la muralla cuando desde la muralla pueden mandar flechas, pueden mandar cosas que pueden matar a todos los que estén cerca? Era un movimiento necio, ¿sí? Pero David, en su afán por, de nuevo, cubrir su pecado, lo manda a hacer. Noten, el mensajero corrió a llevar las noticias a David, y como Joab le había dicho, al llegar le dijo a David: los que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Entre ellos murió también Urías el hitita. ¿Se fijan? Este hombre le dice a David exactamente lo que Joab le dijo que le dijera. Y luego le dice: pero murió también el hitita. Y luego noten lo que dice en el versículo 25. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y otros, pero que se refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por su parte, infúndele ánimos. ¿Recuerdan lo que le dijo en el versículo 20 y 21? ¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No saben que hay peligro de que alguien les arroje algo desde la muralla? Acuérdense cómo murió Abimelec de Jerubbaal. Acuérdense cómo esta mujer arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino y murieron. Acuérdense. Y luego, en cuanto el mensajero le dice: pero también murió Urías el hitita, cambia David. Dice: ¿sabes qué? Así es la guerra. Se ganan algunas batallas, se pierden otras. Unos mueren, otros se salvan. Dile a Joab que no se preocupe, que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Y tú dale ánimos, dale ánimos. Con estas palabras de David, cuando menos en su propia mente, el asunto había quedado resuelto. Nadie iba a saber acerca de su pecado con Betsabé. Sus palabras parecen comprensivas y llenas de gracia hacia Joab. Inclusive pudiéramos llamarlas solidarias y compasivas. Dile que no se preocupe. En la guerra se gana y se pierde. ¿Qué se le va a hacer? Pero ¿saben qué es lo triste aquí? Que Urías, el esposo de Betsabé, ha muerto. Está muerto en el campo de batalla. No por algún error que él haya cometido, sino porque David lo mandó matar. Y este Urías había sido un gran guerrero, había estado con David luchando a su lado, había sido un hombre piadoso y honorable. Y noten que David no muestra ninguna expresión de dolor por su muerte. No dijo: ay, pobre Urías, pero cómo murió, tan fiel que me ha sido, tanto que luchó a mi lado. Nada, ni una expresión de dolor, ni una palabra de duelo, ni una sola palabra de tributo. El esposo de la mujer con la que cometió adulterio acaba de morir y no
le importa. Para él lo único que importaba era que su problema había quedado solucionado y su pecado no sería descubierto. Cuando menos eso es lo que David pensaba. Versículos 26 y 27 dice: cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. ¿Se fijan aquí, David? Hey, yo sé cómo voy a arreglar todo esto. Ok, cometí adulterio con ella. La forcé a que cometiera adulterio conmigo. Ok, mandé matar a su esposo para que no se diera cuenta que su esposa está embarazada de otro hombre. Ok, pero yo puedo arreglarlo todo. Yo puedo arreglarlo todo. La voy a hacer mi esposa y yo voy a criar al niño. A veces queremos borrar nuestros pecados haciendo cosas buenas, ¿verdad? Sin darnos cuenta que una cosa buena nunca podrá pagar por todo nuestro pecado. ¿Sí? Pero tratamos de negociar con Dios, ¿verdad? Ok, yo te ofendí aquí, pero mira todo lo bueno que voy a hacer acá. Así es que ahí estamos parejos, ¿no? Ahí estamos parejos, ¿verdad? Dios no va a negociar por el pecado. La paga del pecado es muerte y eso es lo que va a haber. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Noten la última parte del versículo 27, dice: pero esta acción de David no le agradó al Señor. Hasta aquí no hemos leído ninguna palabra de desaprobación, de descontento, de disconformidad de parte de Dios. Pero podemos ver que lo que estaba pasando no era de su agrado. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta triste historia del pecado de David? Bueno, primero, que tratar de tapar nuestro pecado usando nuestros propios métodos es como tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Alguna vez han tratado de tapar el sol con un dedo? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Ah? Si usted pone su dedo bien cerquita de su ojo y mira hacia el sol, no lo ve. Queda completamente tapado. ¿Pero quiere decir que el sol no está ahí? No, el sol ahí está. Así a veces nosotros queremos tapar nuestro pecado y hasta nos hacemos sentirnos bien, ¿verdad? Nadie va a saber, ahora sí ya quedó enterrado en lo más profundo y ya nadie lo va a ver. ¿Saben quién lo está viendo? Dios lo está viendo. A Dios no nos vamos a esconder de Él. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Parece que tapar el sol con un dedo puede funcionar, pero la verdad es que es imposible. La única manera de lidiar con el pecado es por medio del arrepentimiento y la confesión, confiando en la promesa de gracia que Dios nos ha dado para perdonarnos. ¿Verdad? Juan nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Si hacemos qué? Si confesamos nuestro pecado. No si lo tratamos de ocultar, no si lo tratamos de tapar, no si lo tratamos de enterrar para que nadie se dé cuenta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él se encarga de limpiarnos. Él se encarga de perdonarnos. Él se encarga de quitar toda la culpa, de quitar todo el sufrimiento por lo que hemos hecho, de tranquilizar nuestra conciencia, porque ya nuestros pecados no van a ser parte de nuestra vida. Es importante también que busquemos personas y tengamos relaciones personales con personas con las que podamos ir con toda confianza y contarles que estamos teniendo problemas con tal o cual tentación, con tal o cual pecado, para que ellos y ellas oren por nosotros y nos ayuden a ser responsables delante de ellos y de Dios de que nuestro pecado ha dejado de practicarse y hemos dejado de hacerlo. Por eso Santiago nos dice en Santiago capítulo 5, en el versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Si es cuando tratamos de mantener todo en secreto, es cuando tratamos de mantener todo encerrado, es cuando tratamos de que nadie se dé cuenta para que nadie sepa. Todos somos pecadores aquí. Todos somos pecadores aquí.
Y todos necesitamos estar orando los unos por los otros, pero no podemos orar si siempre estamos escondiéndonos los unos de los otros para que no se den cuenta de lo vil y malvado que en realidad soy. Tengo que mantener las apariencias. Me conocen como el pastor, me conocen como el anciano, me conocen como el director del ministerio de niños, me conocen como parte del grupo de alabanza. Si saben que soy un pecador como todos ellos, a lo mejor ya no me van a ver como me ven. Si en realidad todos somos pecadores, todos debemos entonces de estar dispuestos a confesar nuestros pecados unos con otros. No con todos, no con lujo de detalles, pero sí con una persona que nos ayude a mantenernos firmes en el camino de Dios y que nos llame a cuentas cuando no lo estamos haciendo. Juan nos dice en 1 de Juan 1:7 que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que ser abiertos unos con otros. ¿Sí? La semana entrante vamos a hablar mucho más acerca del arrepentimiento, la gracia, la compasión y perdón de Dios. Pero ¿saben qué? No hay ninguna razón por la que no podamos ir delante de Dios hoy mismo con un corazón contrito y humillado a pedir perdón por nuestros pecados. Si quizás nos encontremos ahorita algunos de nosotros en las mismas circunstancias en las que se encontraba David. Hemos pecado, hemos caído y estamos atorados en esa espiral hacia abajo tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de tapar nuestro pecado, tratando de que nadie lo sepa, de que nadie lo descubra. Y lo único que hemos estado haciendo es aumentar pecado al otro pecado y al otro pecado, porque hemos estado mintiéndonos a nosotros mismos, hemos estado mintiendo a los demás. Y más que eso, hemos estado mintiendo o tratando de mentir a Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. Es que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. ¿Leyeron eso? El que encubre sus pecados no prospera. Está ahí atorado en ese mismo pecado, sufriendo por él, sintiendo la culpabilidad, no siendo perdonado. Pero el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. Juan nos dice en 1 de Juan 2:1 y 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si hemos pecado, tenemos ya un abogado para ir delante del Padre por y con nosotros. Pero tenemos que ir con Él y decir, Señor, he caído, he pecado, necesito que vayas conmigo delante del Padre y abogues por mi perdón. Y Él con gusto va, pero tenemos que clamar a Él, y todo el que clame en nombre de Cristo será salvo, dicen las Escrituras. Pero tenemos que ir. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, el profeta Isaías nos dice en Isaías 1:18, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Déjeme preguntarle, ¿hay algún pecado secreto? ¿Hay algún pecado que se ha estado tratando de tapar, que se ha estado tratando de encubrir, que se ha estado tratando de poner bajo la alfombra para que nadie se dé cuenta? Sepa hoy que Dios sabe, que Dios ve, y que Dios, lejos de condenarlo o condenarla por ese pecado, quiere perdonarlo y perdonarla por ese pecado. Pero tiene que confesarlo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo seguimos cubriendo, si lo seguimos tapando, si seguimos queriendo hacernos de la vista gorda, nuestro pecado va a seguir ahí. Tenemos que confesarlo. Él es nuestro abogado defensor. Él puede limpiarnos de nuestra maldad, y solo Él. Y es fácil. Lo único que tenemos que hacer ahorita es inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y decir algo como esto: Señor Jesús, vengo a ti en esta tarde, reconociendo una vez más que soy pecador, confesando, Señor, que he pecado otra vez,
confesando, Señor, que he cometido pecados que he estado tratando de encubrir por mí mismo, que he estado tratando de lidiar con ellos en la única forma que yo sé cómo, que es tratando de enterrarlos en lo más profundo de la tierra para que nadie se dé cuenta. Pero hoy me doy cuenta que tú sabes, que tú conoces mi verdadero corazón, que tú sabes que hay maldad en él, que tú sabes que le he obedecido otra vez y he caído. Señor, hoy vengo reconociendo mi pecado una vez más, pidiéndote perdón, mostrando arrepentimiento, decidido a clamar a ti y pedir que por el poder de tu Espíritu Santo me lleves por el camino de vida eterna. Escudriña mi corazón, Señor, en esta mañana y ve si hay alguna maldad en él. Sácame una vez más del lodo cenagoso. Sácame una vez más de las profundidades del pecado. Hoy confieso mi pecado y creo con todo mi corazón que tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Ayúdame, Señor, de este momento en adelante a vivir para ti, por ti y en ti. Y que pueda, Señor, todo aspecto de mi vida honrarte y glorificarte siempre. Hasta que tú vengas por tu iglesia o me llames a tu presencia. Señor, te pido por cada persona que ha hecho esta oración en esta mañana. Te pido por todos nosotros. Guárdanos, cuídanos y protégenos, oh Dios, inclusive de nosotros mismos y de nuestro propio corazón. Cámbianos, Señor. Renuévanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.